En octubre de 1929, Wall Street se derrumbó. En cuestión de días, millones de personas perdieron sus ahorros. Empresas quebraron. Bancos cerraron sus puertas. El desempleo se disparó. Y durante décadas, la historia oficial nos ha dicho que la culpa fue de la especulación desenfrenada, de la codicia de los inversores, de un mercado sobrecalentado que simplemente explotó. Pero esa explicación es incompleta, porque detrás del colapso más devastador del siglo XX no hubo una multitud irracional. Hubo un hombre. Un solo hombre que tomó una serie de decisiones técnicas, aparentemente razonables, que desencadenaron una reacción en cadena que destruyó la economía global. Su nombre era Benjamin Strong. Era el presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York. Y en los años previos al colapso, Strong manipuló deliberadamente las tasas de interés, inundó el sistema financiero de crédito barato y construyó la burbuja especulativa más grande de la historia moderna. No lo hizo por codicia. Lo hizo por lealtad. Lealtad a un sistema monetario internacional que ya estaba muriendo. Y cuando ese sistema colapsó, arrastró consigo a toda una generación. Esta es la historia real de cómo un banquero central, actuando en las sombras, desató la Gran Depresión. Para entender cómo un solo hombre pudo causar tanto daño, primero debemos entender el sistema monetario en el que operaba. En 1929, el mundo todavía funcionaba bajo el patrón oro. Esto significaba que cada dólar, cada libra esterlina, cada franco francés estaba respaldado por una cantidad fija de oro. Los gobiernos no podían simplemente imprimir dinero. Tenían que tener oro en sus bóvedas para respaldar cada billete en circulación. Este sistema imponía disciplina. Si un país gastaba demasiado, perdía oro. Si perdía oro, tenía que contraer su oferta monetaria. Esto frenaba la inflación, pero también significaba que los bancos centrales de diferentes países estaban atados entre sí. Si un país subía las tasas de interés, el oro fluía hacia él. Si otro país las bajaba, el oro salía. El patrón oro no era solo un sistema monetario, era una red de interdependencia global. Y en el centro de esa red estaban dos hombres: Benjamin Strong en Nueva York y Montagu Norman en Londres. Strong no era un economista, era un banquero. Había comenzado su carrera en el sector privado, trabajando para JP Morgan. En 1914, cuando se creó el sistema de la Reserva Federal, Strong fue nombrado presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York. En teoría, la Reserva Federal estaba compuesta por 12 bancos regionales, cada uno con igual autoridad. En la práctica, el Banco de Nueva York dominaba. Controlaba las operaciones de mercado abierto. Manejaba las relaciones con los bancos centrales extranjeros. Y Strong, carismático y brillante, se convirtió rápidamente en el banquero central más poderoso del mundo. Su contraparte en Londres era Montagu Norman, gobernador del Banco de Inglaterra. Norman era un hombre extraño. Usaba sombrero de copa y capa negra. Sufría de colapsos nerviosos periódicos. Pero era un fanático del patrón oro. Para Norman, el oro no era solo una herramienta monetaria. Era una religión. Y su mayor temor era que Gran Bretaña perdiera su posición como centro financiero del mundo. Después de la Primera Guerra Mundial, ese temor se estaba volviendo realidad. Gran Bretaña había gastado enormes sumas financiando la guerra. Había perdido oro. Había acumulado deudas. Y en 1925, el gobierno británico tomó una decisión fatídica: devolver la libra esterlina al patrón oro al tipo de cambio de antes de la guerra. Esto significaba que la libra estaba sobrevalorada. Las exportaciones británicas se volvieron caras. Las importaciones se volvieron baratas. El oro comenzó a salir de Gran Bretaña hacia Estados Unidos. Para detener esta hemorragia,
Norman necesitaba subir las tasas de interés. Pero subir las tasas en una economía débil significaba desempleo, quiebras y malestar social. Así que Norman recurrió a su amigo Benjamin Strong. Le pidió un favor que cambiaría la historia. En 1927, Strong tomó una decisión que más tarde sería descrita como el error más grande en la historia de la banca central. Bajó las tasas de interés en Estados Unidos. No porque la economía estadounidense lo necesitara. La economía estadounidense estaba creciendo. La inflación era baja. El desempleo era bajo. Strong bajó las tasas para ayudar a Gran Bretaña. La lógica era simple. Si las tasas en Estados Unidos eran más bajas que en Gran Bretaña, el oro dejaría de fluir hacia Nueva York. Esto aliviaría la presión sobre Norman. Le daría tiempo para estabilizar la economía británica. Era un acto de cooperación internacional. Un gesto de amistad entre aliados. Pero tuvo consecuencias devastadoras. Cuando Strong bajó las tasas, inundó el sistema financiero estadounidense de crédito barato. Los bancos podían pedir prestado dinero a la Reserva Federal a tasas muy bajas. Luego prestaban ese dinero a especuladores que lo usaban para comprar acciones. Este tipo de préstamo se llamaba crédito de margen. Funcionaba así. Un inversor quería comprar 100 acciones de una empresa. Cada acción costaba $100. En lugar de pagar $10.000 de su propio bolsillo, el inversor solo ponía $1.000. El banco prestaba los otros $9.000. Si el precio de las acciones subía a $120, el inversor vendía, devolvía los $9.000 al banco y se quedaba con $3.000 de ganancia. Había convertido $1.000 en $3.000. Era magia. Pero solo funcionaba si los precios seguían subiendo. Por cierto, si te apasionan estos temas, aquí descubrirás documentales sobre cómo funciona el dinero, los secretos de los bancos y la economía global. Suscríbete y cada semana aprende conmigo a entender el sistema financiero. Después de esto, continuamos. Y los precios subieron. Entre 1927 y 1929, el mercado de valores estadounidense se disparó. El índice Dow Jones subió de 150 puntos a 380. Las acciones de empresas tecnológicas como Radio Corporation of America se multiplicaron por 10. Todo el mundo estaba ganando dinero. Taxistas, empleadas domésticas, profesores universitarios, todos estaban invirtiendo en el mercado. Los periódicos publicaban historias de personas comunes que se habían vuelto ricas de la noche a la mañana. La euforia era total. Pero esta riqueza era una ilusión. No estaba respaldada por ganancias reales. Estaba respaldada por deuda. Y la deuda estaba respaldada por la creencia de que los precios seguirían subiendo para siempre. Benjamin Strong sabía que esto era peligroso. En privado expresó preocupación por la especulación, pero no hizo nada para detenerla. ¿Por qué? Porque estaba atrapado. Si subía las tasas de interés para enfriar el mercado, el crédito se contraería. El oro volvería a fluir hacia Estados Unidos. Gran Bretaña entraría en crisis. El sistema internacional que Strong había jurado proteger se derrumbaría. Así que eligió no actuar. Eligió mantener las tasas bajas. Eligió alimentar la burbuja. Y en octubre de 1928, Benjamin Strong murió. Tenía 55 años. Había estado enfermo durante años, sufriendo de tuberculosis. Su muerte dejó un vacío de poder en la Reserva Federal. Y ese vacío fue llenado por hombres que no entendían lo que Strong había hecho ni por qué lo había hecho. El sucesor de Strong fue George Harrison. Harrison era competente, pero carecía de la autoridad y la visión de Strong. Más importante aún, Harrison enfrentaba presión de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal en Washington.
La Junta estaba dominada por hombres que desconfiaban de Wall Street. Creían que la especulación era moralmente corrupta y querían aplastarla. En 1929, la Junta comenzó a presionar a Harrison para que subiera las tasas. Harrison resistió al principio. Sabía que subir las tasas podría desencadenar una crisis. Pero la presión política era intensa. Y en agosto de 1929, Harrison cedió. La Reserva Federal subió la tasa de descuento del 5% al 6%. Fue un aumento pequeño, pero fue suficiente. El crédito comenzó a contraerse. Los bancos dejaron de prestar. Los especuladores que habían comprado acciones con dinero prestado comenzaron a recibir llamadas de margen. Esto significaba que los bancos les exigían que depositaran más efectivo o vendieran sus acciones. Muchos no tenían más efectivo, así que vendieron. A medida que más personas vendían, los precios comenzaban a caer. A medida que los precios caían, más personas recibían llamadas de margen y vendían más. Era un círculo vicioso, una espiral descendente. Y el 24 de octubre de 1929, el pánico estalló. Ese día, conocido como el Jueves Negro, el volumen de ventas en la Bolsa de Nueva York fue tan alto que el sistema de teletipo no pudo seguir el ritmo. Los precios caían tan rápido que nadie sabía cuánto valían sus acciones. La multitud se reunió frente al edificio de la bolsa. Algunos lloraban, otros gritaban. La policía montada fue llamada para mantener el orden. En una sola sesión, el mercado perdió 11% de su valor. Fue el mayor colapso en un solo día en la historia, hasta ese momento. Pero no fue el final. Fue solo el comienzo. El lunes siguiente, el mercado cayó otro 13%. El martes cayó otro 12%. En 2 semanas, el Dow Jones había perdido casi la mitad de su valor. Empresas que valían millones de dólares quedaron reducidas a nada. Inversores que habían sido ricos el mes anterior, ahora estaban en bancarrota. Y lo peor de todo, los bancos comenzaron a quebrar. ¿Por qué quebraron los bancos? Porque habían prestado enormes sumas a especuladores que ahora no podían pagar. Cuando un banco presta dinero, ese préstamo aparece en sus libros como un activo. Pero si el prestatario no puede pagar, ese activo se convierte en una pérdida. Y si las pérdidas son lo suficientemente grandes, el banco quiebra. En 1930 comenzaron a quebrar bancos pequeños en zonas rurales. En 1931 comenzaron a quebrar bancos medianos en ciudades. Y en 1933, incluso los bancos más grandes estaban en peligro. Cuando un banco quiebra, los depositantes pierden sus ahorros. No había seguro de depósitos en esa época. Si tenías $1,000 en un banco y ese banco quebraba, perdías todo. Esto generó pánico. La gente comenzó a correr a los bancos para retirar su dinero antes de que fuera demasiado tarde. Pero los bancos no tienen todo el dinero de los depositantes en efectivo. Lo prestan. Así que cuando todos intentan retirar su dinero al mismo tiempo, el banco se queda sin efectivo y tiene que cerrar. Esto se llama una corrida bancaria. Y en los primeros años de la década de 1930, las corridas bancarias se extendieron por todo el país como un incendio forestal. Entre 1930 y 1933, más de 9.000 bancos quebraron en Estados Unidos. 9.000. Eso es 1/3 de todos los bancos del país. Millones de personas perdieron sus ahorros. Empresas que dependían de crédito bancario quebraron. El desempleo se disparó del 3% al 25%. 1 de cada 4 personas no tenía trabajo. Las familias perdieron sus casas. Los agricultores perdieron sus tierras. Las ciudades se llenaron de personas sin hogar, viviendo en campamentos improvisados llamados Hoovervilles.
nombrados sarcásticamente en honor al presidente Herbert Hoover. La economía estadounidense se contrajo un 30%. Fue el colapso económico más severo en la historia moderna. Y todo comenzó con una decisión tomada en una sala de juntas en Nueva York en 1927. Pero la pregunta sigue siendo: ¿por qué la Reserva Federal no detuvo el colapso? Tenían las herramientas. Podían haber bajado las tasas de interés. Podían haber inyectado liquidez en el sistema bancario. Podían haber actuado como prestamista de última instancia. Eso es lo que se supone que debe hacer un banco central durante una crisis. Pero no lo hicieron. ¿Por qué? Porque estaban paralizados por la ideología. Muchos miembros de la Junta de Gobernadores creían en la teoría de la liquidación. Esta teoría, popularizada por el secretario del Tesoro Andrew Mellon, sostenía que las recesiones eran saludables. Eran una forma de purgar el exceso del sistema. Las empresas débiles debían quebrar. Los especuladores debían ser castigados. El dolor era necesario, y cualquier intento de intervenir solo prolongaría la agonía. Mellon dijo famosamente: liquiden la mano de obra, liquiden las acciones, liquiden a los agricultores, liquiden los bienes raíces. Esto purgará la podredumbre del sistema. Era una filosofía brutal. Y fue desastrosa, porque mientras la Reserva Federal se sentaba y observaba, la economía se desintegraba. La oferta monetaria se contrajo un tercio. Esto significaba que había menos dinero circulando en la economía. Los precios cayeron. Esto suena como algo bueno, pero no lo es. Cuando los precios caen, las personas posponen las compras porque esperan que los precios caigan aún más. Esto reduce la demanda. Las empresas venden menos, despiden trabajadores. Los trabajadores desempleados compran menos. La demanda cae aún más. Es una espiral deflacionaria. Y es letal. La Gran Depresión no fue solo una crisis estadounidense. Fue una crisis global. Porque el mundo estaba conectado por el patrón oro. Cuando Estados Unidos entró en recesión, dejó de importar bienes de otros países. Esto golpeó las economías de Europa y América Latina. Cuando los bancos estadounidenses quebraron, retiraron sus préstamos de bancos extranjeros. Esto provocó quiebras bancarias en Alemania, Austria y otros lugares. Y cuando Estados Unidos subió sus aranceles con la ley Smoot-Hawley en 1930, otros países respondieron con sus propios aranceles. El comercio internacional colapsó. En 1933, el volumen del comercio mundial había caído un 65%. Países que dependían de las exportaciones para sobrevivir entraron en depresión. El desempleo se disparó en todas partes. En Alemania, el desempleo alcanzó el 30%. Esto creó las condiciones perfectas para el ascenso de Adolf Hitler. En toda Europa, los movimientos extremistas ganaron fuerza. La democracia comenzó a colapsar. El orden internacional que había sido construido después de la Primera Guerra Mundial se desmoronó. Y todo esto puede rastrearse hasta las decisiones tomadas por un pequeño grupo de banqueros centrales en los años previos a 1929. Pero hay otro nivel de responsabilidad que debemos examinar. Porque Benjamin Strong no actuó solo. Actuó dentro de un sistema. Y ese sistema tenía una falla fundamental. El patrón oro, que había sido diseñado para imponer disciplina, en realidad creó fragilidad. Funcionaba bien en tiempos normales. Pero en tiempos de crisis se convertía en una trampa. Cuando la economía entraba en recesión, los países perdían oro. Para detener la salida de oro, tenían que subir las tasas de interés. Pero subir las tasas en medio de una recesión empeoraba la recesión. Era una política procíclica.
amplificaba los ciclos económicos en lugar de suavizarlos. Y los bancos centrales, atados por las reglas del patrón oro, no tenían libertad para actuar. Strong entendía esto. Por eso había tratado de crear un sistema de cooperación internacional. Su idea era que los bancos centrales de los países más ricos trabajaran juntos para estabilizar el sistema. Si un país estaba en problemas, los otros lo ayudarían. Pero esta cooperación dependía de la confianza personal. Dependía de las relaciones entre Strong y Norman, entre Strong y los gobernadores de los bancos centrales de Francia y Alemania. Y cuando Strong murió, esa red de confianza se desintegró. Los bancos centrales volvieron a actuar de forma egoísta. Cada uno protegía su propio oro. Nadie estaba dispuesto a sacrificarse por el bien común. Y el sistema colapsó. En 1931, Gran Bretaña abandonó el patrón oro. Ya no podía mantener el valor de la libra esterlina. Esto fue un shock. Gran Bretaña había sido el guardián del patrón oro durante un siglo. Su abandono del sistema señaló que el juego había terminado. Otros países siguieron. Uno por uno, abandonaron el oro y devaluaron sus monedas. Esto les permitió recuperar algo de control sobre sus economías. Pudieron bajar las tasas de interés. Pudieron imprimir dinero. Pudieron estimular la demanda. Y lentamente comenzaron a recuperarse. Pero Estados Unidos se aferró al patrón oro hasta 1933. Durante esos 2 años adicionales, la economía estadounidense continuó contrayéndose. El desempleo continuó subiendo. Los bancos continuaron quebrando. Y todo porque los líderes políticos y los banqueros centrales no estaban dispuestos a abandonar un sistema que ya había muerto. Por cierto, si te interesa seguir entendiendo cómo el dinero ha moldeado nuestro mundo, en este canal cada semana te esperan explicaciones claras y fascinantes sobre el dinero. Desde cómo los bancos crean riqueza hasta cómo los gobiernos manipulan las finanzas. Aquí aprenderás a entender mejor la economía, despertarás tu curiosidad y cambiarás tu forma de ver el mundo financiero. Todo esto lo encontrarás aquí. Solo tienes que suscribirte. A continuación seguimos. Cuando Franklin Roosevelt asumió la presidencia en marzo de 1933, una de sus primeras acciones fue cerrar todos los bancos del país durante 4 días. Esto se llamó el feriado bancario. Durante esos 4 días, el gobierno inspeccionó los libros de cada banco. Los bancos solventes fueron autorizados a reabrir. Los bancos insolventes fueron cerrados permanentemente. Esto restauró algo de confianza. Pero Roosevelt sabía que no era suficiente. Necesitaba romper el control del patrón oro sobre la economía. Así que en abril de 1933, emitió una orden ejecutiva que prohibía la propiedad privada de oro. Todos los ciudadanos tenían que entregar su oro al gobierno a cambio de $20.67 por onza. Luego, Roosevelt devaluó el dólar. Fijó el precio del oro en $35 por onza. Esto significaba que el gobierno había confiscado el oro de los ciudadanos a un precio y luego había declarado que ese oro valía casi el doble. Fue un robo legalizado. Pero también fue efectivo. La devaluación hizo que las exportaciones estadounidenses fueran más baratas, estimuló la demanda y permitió a la Reserva Federal expandir la oferta monetaria sin preocuparse por perder oro. La economía comenzó a recuperarse lentamente, pero el daño ya estaba hecho. Millones de personas habían perdido sus ahorros, sus empleos, sus hogares. Una generación entera había sido marcada por la experiencia de la depresión. Y la confianza en el capitalismo y la democracia había sido gravemente dañada. En Europa, las consecuencias fueron aún peores. La depresión alimentó el extremismo.
En Alemania, Hitler llegó al poder en 1933, prometiendo restaurar el orgullo nacional y crear empleos. Su solución fue el rearme masivo y la expansión territorial. En menos de una década, el mundo estaría en guerra nuevamente. Y esa guerra, la Segunda Guerra Mundial, puede rastrearse directamente a las condiciones económicas creadas por la Gran Depresión. Entonces, ¿quién fue responsable? La respuesta fácil es culpar a los especuladores codiciosos, a los inversores irracionales, al capitalismo desenfrenado. Esa es la narrativa que se nos ha enseñado. Pero la verdad es más incómoda. La Gran Depresión fue causada por decisiones de política monetaria. Fue causada por banqueros centrales que manipularon las tasas de interés para servir a objetivos políticos en lugar de objetivos económicos. Fue causada por un sistema monetario rígido que no podía adaptarse a las crisis. Y fue empeorada por la negativa de los responsables de las políticas a intervenir cuando la economía estaba en caída libre. Benjamin Strong no fue un villano. Era un hombre inteligente y bien intencionado que trató de mantener unido un sistema internacional frágil. Pero sus decisiones tuvieron consecuencias no intencionadas. Cuando bajó las tasas de interés en 1927 para ayudar a Gran Bretaña, desató una burbuja especulativa en Estados Unidos. Cuando murió en 1928, dejó un vacío de liderazgo que nadie pudo llenar. Y cuando sus sucesores finalmente actuaron, era demasiado tarde. La máquina ya estaba en movimiento. La burbuja ya estaba explotando. Y no había forma de detenerla. Esta es la lección central de la Gran Depresión. Las crisis financieras no son actos de Dios. No son eventos naturales inevitables. Son el resultado de decisiones humanas. Y esas decisiones suelen ser tomadas por un pequeño número de personas con un enorme poder. En 1929, ese poder estaba concentrado en las manos de los banqueros centrales. Hoy, ese poder sigue estando concentrado en las mismas manos. Los presidentes de la Reserva Federal, del Banco Central Europeo, del Banco de Japón, del Banco Popular de China, estas personas controlan el suministro de dinero del mundo. Controlan las tasas de interés, controlan el precio de los activos. Y sus decisiones afectan la vida de miles de millones de personas. Desde la crisis financiera de 2008, los bancos centrales han vuelto a inundar el sistema financiero de crédito barato. Han bajado las tasas de interés a cero. Han comprado billones de dólares en bonos gubernamentales y otros activos. Han inflado los precios de las acciones y los bienes raíces a niveles récord. Y han creado una nueva burbuja, una burbuja aún más grande que la de 1929. La diferencia es que esta vez, los bancos centrales están atrapados. No pueden subir las tasas de interés sin hacer estallar la burbuja. No pueden dejar de comprar activos sin colapsar los mercados. Y no pueden admitir que han perdido el control sin desencadenar un pánico. Están caminando por una cuerda floja. Y la historia nos dice, ¿cómo termina esto? Cuando la burbuja finalmente explote, y explotará, los responsables de las políticas dirán que nadie pudo haberlo previsto. Dirán que fue causado por fuerzas externas, por una pandemia, por una guerra, por un shock tecnológico. Culparán a los especuladores. Culparán a los mercados, culparán a cualquiera menos a sí mismos. Pero la verdad es que ellos construyeron la burbuja. Ellos crearon las condiciones para la crisis. Y cuando llegue, ellos tendrán el poder de decidir quién paga el precio. En 1929 fueron los ahorradores comunes, los trabajadores, los agricultores quienes pagaron. Perdieron sus ahorros, sus empleos, sus hogares. Mientras tanto, los bancos más grandes fueron rescatados. Los especuladores más ricos encontraron formas de proteger su riqueza. Y los responsables de las políticas mantuvieron sus puestos.
La misma dinámica se desarrolló en 2008. Los bancos fueron rescatados con dinero de los contribuyentes. Los ejecutivos mantuvieron sus bonificaciones. Y la clase media fue dejada con deudas impagables y salarios estancados. La próxima crisis seguirá el mismo patrón, a menos que entendamos cómo funciona el sistema. A menos que entendamos que el dinero no es neutral. Es una herramienta de poder. Y quienes controlan el dinero controlan la economía. Controlan quién gana y quién pierde. Controlan el futuro. Benjamin Strong murió antes de ver las consecuencias de sus decisiones. Nunca vio las filas de desempleados. Nunca vio las Hoover Bills. Nunca vio el ascenso del fascismo en Europa. Pero sus decisiones moldearon todo eso. Un solo hombre, tomando decisiones en una oficina en Nueva York, desencadenó una reacción en cadena que cambió el curso de la historia. Esa es la verdadera lección de la Gran Depresión. No se trata de la codicia de los especuladores, se trata del poder de los bancos centrales. Y de lo que sucede cuando ese poder es usado sin entender completamente las consecuencias. Hoy enfrentamos una situación similar. Los bancos centrales han inflado la oferta monetaria a niveles sin precedentes. Han suprimido las tasas de interés durante más de una década. Han distorsionado los mercados de activos más allá de cualquier conexión con la realidad económica subyacente. Y han creado una dependencia sistémica del crédito barato. Cuando ese crédito se retire o cuando la inflación fuerce a los bancos centrales a subir las tasas, el sistema colapsará. No sabemos cuándo, pero sabemos que sucederá. Porque las burbujas siempre explotan. Y cuando ésta explote, será peor que en 1929, porque la deuda es más alta, los mercados están más interconectados, y las herramientas que los bancos centrales usaron para combatir la última crisis ya han sido agotadas. En 1929, la Reserva Federal podía bajar las tasas de interés desde el 6%. Hoy, las tasas ya están cerca de cero. En 1929, los gobiernos tenían poca deuda. Hoy, los gobiernos están ahogados en deuda. En 1929, no había derivados financieros complejos que pudieran amplificar el colapso. Hoy, el mercado de derivados vale más de $1 cuatrillón. Es una bomba de 1900 tiempo. Y está empezando a hacer tic-tac. Antes de terminar, recuerda que creamos este canal con un propósito: compartir conocimientos y acercar el mundo de las finanzas a todas las personas. Porque creemos que entender el dinero es también entender el poder y nuestra vida cotidiana. Suscríbete y forma parte de esta misión. Retomemos desde aquí. Entonces, ¿qué podemos hacer? La respuesta no es simple, porque el sistema está diseñado para proteger a quienes están en la cima. Pero hay pasos que puedes tomar para protegerte a ti mismo. El primero es entender que el dinero fiduciario, el dinero que no está respaldado por nada más que la promesa del gobierno, es inherentemente inestable. Su valor depende de la confianza. Y cuando esa confianza se rompe, el valor colapsa. Por eso, en tiempos de crisis, la gente huye hacia activos reales: oro, plata, bienes raíces, productos básicos, cosas que tienen valor intrínseco. Estas son las formas de riqueza que sobreviven cuando las monedas colapsan. El segundo paso es entender que la deuda es una trampa. En un sistema de dinero fiduciario, los bancos centrales pueden imprimir dinero para rescatar a los deudores, pero solo rescatan a los deudores grandes. Si eres un banco demasiado grande para quebrar, serás rescatado. Si eres un gobierno con una moneda de reserva, serás rescatado. Pero si eres un individuo común con una hipoteca o un préstamo estudiantil, estarás solo. Por eso, la mejor defensa es minimizar tu deuda. Paga tus préstamos. Evita el crédito de consumo. Construye un colchón de ahorros en activos reales. El tercer paso
es entender que la inflación es un impuesto oculto. Cuando los bancos centrales imprimen dinero, no están creando riqueza. Están diluyendo el valor del dinero existente. Esto significa que tus ahorros valen menos. Tu salario compra menos. Tu poder adquisitivo se erosiona. La única forma de protegerte es poseer activos que suban de precio más rápido que la inflación. Acciones de empresas rentables. Bienes raíces en ubicaciones deseables. Metales preciosos. Criptomonedas descentralizadas. Estos son los refugios en una era de inflación. Pero más allá de la protección personal, necesitamos un cambio sistémico. Necesitamos reconocer que el sistema actual, donde un pequeño grupo de banqueros centrales no electos controla el suministro de dinero del mundo, es fundamentalmente antidemocrático. Necesitamos transparencia. Necesitamos rendición de cuentas. Necesitamos reglas claras que limiten el poder de los bancos centrales para manipular las tasas de interés y la oferta monetaria. Y necesitamos un debate público honesto sobre qué tipo de sistema monetario queremos. ¿Queremos volver al patrón oro? ¿Queremos un sistema de monedas digitales descentralizadas? ¿Queremos un sistema de dinero fiduciario con límites estrictos sobre cuánto pueden imprimir los gobiernos? Estas son preguntas que afectan a todos, pero rara vez se discuten en términos que la gente común pueda entender. La razón es simple. Quienes se benefician del sistema actual no quieren que lo entiendas. Quieren que el dinero sea un misterio. Quieren que confíes en los expertos. Quieren que creas que la política monetaria es demasiado compleja para que la gente común la comprenda. Pero no lo es. Los principios básicos son simples. Cuando imprimes más dinero, el valor de cada unidad disminuye. Cuando bajas las tasas de interés artificialmente, creas burbujas. Cuando rescatas a los bancos que toman riesgos irresponsables, creas riesgo moral. Estos no son conceptos complicados, son sentido común, pero han sido oscurecidos por décadas de jerga técnica y propaganda institucional. La historia de Benjamin Strong y la Gran Depresión nos enseña algo fundamental. Nos enseña que las decisiones monetarias tienen consecuencias reales. Que un pequeño cambio en las tasas de interés puede desencadenar una cascada de eventos que destruye vidas. Que los banqueros centrales no son omniscientes. Cometen errores. Y cuando cometen errores, son otros quienes pagan el precio. En 1927, Strong bajó las tasas para ayudar a un amigo. Pensó que podía controlar las consecuencias. Pensó que podía mantener la burbuja bajo control. Estaba equivocado. La burbuja explotó. Y millones de personas sufrieron. Hoy, los banqueros centrales están cometiendo el mismo error. Creen que pueden mantener las tasas bajas indefinidamente. Creen que pueden imprimir billones de dólares sin consecuencias. Creen que pueden controlar la inflación cuando decidan que es hora de actuar. Están equivocados. La historia nos dice que están equivocados. Y cuando finalmente se den cuenta de su error, será demasiado tarde. La burbuja ya habrá explotado. Los bancos ya estarán quebrando. Y la gente común ya estará sufriendo. Pero hay una diferencia entre 1929 y hoy. En 1929, la mayoría de la gente no entendía lo que estaba sucediendo. No entendían cómo funcionaba el patrón oro. No entendían cómo los bancos centrales manipulaban las tasas de interés. No entendían que la crisis no era un acto de Dios, sino el resultado de decisiones políticas específicas. Hoy, tenemos acceso a información. Tenemos la capacidad de aprender. Tenemos la capacidad de entender cómo funciona el sistema. Y eso nos da poder. El poder de protegernos. El poder de exigir cambios. El poder de construir alternativas. En las últimas 2 décadas hemos visto el surgimiento de nuevas formas de dinero que no están controladas por bancos centrales.
Bitcoin y otras criptomonedas representan un experimento radical. Un intento de crear dinero que sea verdaderamente descentralizado, que no pueda ser manipulado por gobiernos o bancos. No sabemos si este experimento tendrá éxito, pero sabemos que representa algo importante. Representa el reconocimiento de que el sistema actual está roto. Y representa un intento de construir algo mejor. La Gran Depresión no tenía que suceder. Si Benjamin Strong hubiera vivido más tiempo, tal vez habría revertido su política de dinero fácil antes de que fuera demasiado tarde. Si sus sucesores hubieran actuado rápidamente cuando la burbuja comenzó a explotar, tal vez habrían podido contener el daño. Si los gobiernos hubieran abandonado el patrón oro más rápido, tal vez la recesión habría sido más corta y menos severa. Pero no hicieron nada de eso. Y el resultado fue una década de sufrimiento que cambió el curso de la historia mundial. Hoy enfrentamos decisiones similares. Los bancos centrales pueden seguir imprimiendo dinero y manteniendo las tasas bajas, esperando que de alguna manera todo funcione. O pueden enfrentar la realidad. Pueden admitir que han creado una burbuja insostenible. Pueden comenzar a normalizar las tasas de interés gradualmente, aceptando que habrá dolor a corto plazo, pero evitando una catástrofe a largo plazo. Pueden restaurar la disciplina fiscal y monetaria, pero para hacer eso, necesitarían coraje político. Necesitarían estar dispuestos a enfrentar la ira de los mercados financieros. Necesitarían estar dispuestos a ser impopulares. Y la historia nos dice que los banqueros centrales rara vez tienen ese coraje. En cambio, tienden a seguir el camino de menor resistencia. Siguen imprimiendo. Siguen bajando las tasas. Siguen pateando la lata por el camino hasta que ya no pueden. Hasta que la inflación se descontrola o los mercados colapsan. Y entonces, finalmente, se ven obligados a actuar. Pero para ese momento, el daño ya está hecho. La crisis ya es inevitable. Y la única pregunta es, ¿qué tan mala será? Mirando hacia atrás a 1929, es fácil juzgar a Benjamin Strong. Es fácil decir que debería haber visto las consecuencias de sus acciones. Pero Strong estaba operando con información limitada. No tenía modelos económicos sofisticados. No tenía datos en tiempo real. No tenía la ventaja de la retrospectiva histórica. Estaba tratando de navegar por un sistema complejo con herramientas imperfectas. Y estaba tratando de equilibrar múltiples objetivos contradictorios. Estabilidad doméstica, cooperación internacional, protección del patrón oro. Era una tarea imposible, y fracasó. Pero los banqueros centrales de hoy no tienen esa excusa. Tienen décadas de historia para aprender. Tienen la experiencia de la Gran Depresión, de la inflación de los años 70, de la crisis financiera de 2008. Saben lo que sucede cuando se mantienen las tasas de interés artificialmente bajas durante demasiado tiempo. Saben lo que sucede cuando se imprime demasiado dinero. Saben lo que sucede cuando se rescata a los bancos sin imponer consecuencias. Y sin embargo, siguen haciendo las mismas cosas. ¿Por qué? Porque están capturados por el sistema que se supone que deben regular. Porque están bajo una presión política intensa para mantener los mercados en alza y la economía en crecimiento. Porque su éxito se mide en el corto plazo, no en el largo plazo. Un presidente de la Reserva Federal que permite una recesión es visto como un fracaso, incluso si esa recesión es necesaria para purgar los excesos del sistema. Un presidente de la Reserva Federal que mantiene los mercados en alza es visto como un héroe, incluso si está construyendo una burbuja que eventualmente explotará. Los incentivos están completamente desalineados. Y eso garantiza que el sistema seguirá funcionando mal hasta que finalmente colapse. La pregunta entonces no es si habrá otra crisis. La pregunta es cuándo.
¿Y qué tan grave será? Si la historia es una guía, será peor de lo que la mayoría de la gente espera. Porque las crisis siempre lo son. Siempre hay algo que nadie anticipó. Algún vínculo oculto en el sistema financiero que amplifica el colapso. Alguna institución que todos pensaban que era sólida, pero que resulta estar construida sobre arena. En 1929, fueron las corridas bancarias las que transformaron una caída del mercado de valores en una depresión. Nadie anticipó que tantos bancos quebrarían tan rápido. Hoy podría ser el mercado de derivados. Podría ser el sistema bancario en la sombra. Podrían ser los fondos de pensiones insolventes. Podría ser la deuda corporativa. Podría ser algo que ni siquiera estamos considerando. Lo que sí sabemos es que cuando llegue la crisis, los responsables de las políticas responderán de la misma manera que siempre lo han hecho. Imprimirán dinero, rescatarán a los bancos, protegerán a los ricos, y le dirán a la clase media que debe apretarse el cinturón. Dirán que todos debemos hacer sacrificios. Pero los sacrificios nunca serán compartidos equitativamente. Los que están en la cima siempre encuentran formas de proteger su riqueza. Los que están en la base siempre son los que pierden. Esta es la verdadera lección de Benjamin Strong y la Gran Depresión. No es una historia sobre la codicia o la irracionalidad humana. Es una historia sobre el poder, sobre quién lo tiene y cómo lo usa. Benjamin Strong tenía un poder inmenso. El poder de controlar el suministro de dinero de la economía más grande del mundo. Usó ese poder para tratar de estabilizar el sistema internacional. Pero al hacerlo, desestabilizó su propia economía. Creó las condiciones para una burbuja especulativa masiva. Y cuando esa burbuja explotó, fueron las personas comunes las que pagaron el precio. Hoy, ese mismo poder está concentrado en las manos de un pequeño grupo de banqueros centrales. Jerome Powell en Estados Unidos, Christine Lagarde en Europa, Haruhiko Kuroda en Japón, Yi Gang en China. Estas personas controlan el valor del dinero en tu bolsillo. Controlan si puedes conseguir un préstamo para comprar una casa. Controlan si tu pensión será suficiente para jubilarte. Y controlan si habrá otra crisis financiera. No votaste por ellos. No puedes despedirlos. Y no rinden cuentas a ti. Rinden cuentas a los gobiernos y a los bancos que se supone que deben regular. Este es el problema fundamental de nuestro sistema monetario. Es antidemocrático. Es opaco. Y está diseñado para beneficiar a una pequeña élite a expensas de todos los demás. Benjamin Strong no era un hombre malvado, pero era parte de esa élite. Era amigo de los banqueros más poderosos de su época. Cenaba con ellos. Viajaba con ellos. Veía el mundo desde su perspectiva. Y cuando tuvo que elegir entre proteger a los ahorradores comunes y proteger el sistema bancario internacional, eligió el sistema. Esa elección tuvo consecuencias devastadoras. Los banqueros centrales de hoy enfrentan la misma elección. Pueden proteger el valor del dinero, incluso si eso significa permitir que los mercados caigan y que algunos bancos quiebren. O pueden proteger los mercados y los bancos, incluso si eso significa destruir el valor del dinero. Hasta ahora han elegido consistentemente la segunda opción. Han elegido imprimir. Han elegido rescatar. Han elegido proteger a los bancos. Y cada vez que hacen esa elección, transfieren riqueza de los ahorradores a los deudores, de la clase media a los ricos, del futuro al presente. Esta transferencia de riqueza es silenciosa. No aparece en los titulares. No se discute en las noticias. Pero es real. Y es masiva. Desde 2008, los bancos centrales han impreso más de 20 billones de dólares. Ese dinero no fue distribuido equitativamente.
Fue inyectado en el sistema financiero. Fluyó hacia los mercados de activos. Inflaron los precios de las acciones, los bonos, los bienes raíces. Si poseías activos antes de 2008, te volviste mucho más rico. Si no poseías activos, te quedaste atrás. La brecha de riqueza se ha ampliado más en los últimos 15 años que en cualquier otro periodo de la historia moderna. Y esto no es un accidente. Es el resultado directo de las políticas de los bancos centrales. Benjamin Strong no vivió para ver las consecuencias completas de sus acciones. Murió en 1928, un año antes del colapso. Murió creyendo que había hecho lo correcto, que había protegido el sistema internacional, que había servido al bien común. Pero la historia lo juzga de manera diferente. La historia lo ve como el hombre que construyó la burbuja que destruyó la economía mundial. Como el hombre cuyas decisiones llevaron a la Gran Depresión, al ascenso del fascismo y finalmente a la Segunda Guerra Mundial. Es un legado pesado. Y es una advertencia, porque los banqueros centrales de hoy están cometiendo los mismos errores. Están construyendo la misma burbuja. Están tomando las mismas decisiones. Y cuando esa burbuja explote, las consecuencias serán igual de devastadoras. Tal vez peores. Porque esta vez, la deuda es más alta. Los mercados están más interconectados. Y las herramientas para combatir la crisis ya han sido agotadas. No hay margen para más recortes de tasas. No hay espacio para más impresión de dinero sin desencadenar hiperinflación. No hay forma de rescatar a todos los bancos sin destruir la moneda. Estamos al borde de un precipicio. Y los que nos llevaron aquí son los mismos que se supone que deben protegernos. Esta es la paradoja central de nuestro sistema monetario. Confiamos en los bancos centrales para mantener la estabilidad. Pero son los bancos centrales los que crean la inestabilidad. Son ellos los que manipulan las tasas de interés. Son ellos los que imprimen dinero. Son ellos los que construyen las burbujas. Y cuando esas burbujas explotan, son ellos los que deciden quién será rescatado y quién será sacrificado. Benjamin Strong fue un solo hombre. Pero sus decisiones cambiaron el mundo. Desencadenaron la Gran Depresión. Destruyeron millones de vidas. Alteraron el curso de la historia. Y todo comenzó con una decisión aparentemente técnica y razonable. Bajar las tasas de interés para ayudar a un aliado. Era un gesto de cooperación internacional. Era un intento de estabilizar el sistema. Pero tuvo consecuencias que nadie pudo prever. Consecuencias que resonaron durante décadas. Esta es la lección que debemos recordar. Las decisiones monetarias importan. Tienen consecuencias reales. Afectan vidas reales. Y cuando se toman mal, pueden destruir economías enteras. No podemos permitir que un pequeño grupo de personas no electas controle el destino económico de miles de millones. Necesitamos transparencia. Necesitamos rendición de cuentas. Necesitamos un sistema que sirva a las personas, no a los bancos. Y necesitamos entender cómo funciona el dinero. Porque si no lo entendemos, seremos víctimas de él. Seremos los que paguen el precio cuando el sistema colapse. Seremos los que pierdan sus ahorros, sus empleos, sus hogares, mientras los que causaron la crisis se alejan ilesos. La historia de Benjamin Strong es una advertencia. Es un recordatorio de que el poder sin rendición de cuentas es peligroso. Que las buenas intenciones no son suficientes. Que las consecuencias no intencionadas pueden ser catastróficas. Y que debemos cuestionar constantemente a quienes tienen el poder de controlar nuestro dinero. Porque al final, quien controla el dinero controla todo lo demás. Controla tu capacidad de ahorrar para el futuro. Controla tu capacidad de comprar una casa.
controla tu capacidad de alimentar a tu familia, y controla si vivirás en una sociedad estable o en una que se desmorona bajo el peso de sus propias contradicciones. En los años posteriores a la Gran Depresión surgió un consenso. Los economistas y los responsables de las políticas acordaron que nunca debían permitir que algo así volviera a suceder. Crearon nuevas instituciones. Establecieron el seguro de depósitos para evitar corridas bancarias. Separaron la banca comercial de la banca de inversión para reducir el riesgo sistémico. Crearon organismos reguladores para supervisar los mercados financieros. Y establecieron el principio de que el Banco Central debía actuar como prestamista de última instancia durante las crisis. Estas reformas funcionaron durante décadas. Desde los años 40 hasta los años 70, no hubo crisis financieras importantes. La economía creció de manera estable. La clase media se expandió. El sistema parecía haber sido arreglado. Pero luego, a partir de los años 80, comenzó un proceso de desregulación. Los bancos argumentaron que las reglas eran demasiado estrictas, que estaban sofocando la innovación, que estaban impidiendo el crecimiento. Y los políticos escucharon. Poco a poco, las protecciones que habían sido establecidas después de la Gran Depresión fueron desmanteladas. La separación entre banca comercial y banca de inversión fue eliminada. Las restricciones sobre el apalancamiento fueron relajadas. Los derivados financieros complejos fueron permitidos sin supervisión adecuada. Y los bancos se volvieron más grandes, más complejos y más interconectados que nunca. El resultado fue predecible. En 2008, el sistema colapsó nuevamente. Esta vez, el detonante no fue el mercado de valores. Fue el mercado inmobiliario. Los bancos habían prestado billones de dólares a personas que no podían pagar. Habían empaquetado esos préstamos en instrumentos financieros complejos y los habían vendido por todo el mundo. Cuando los prestatarios comenzaron a incumplir, todo el sistema se congeló. Los bancos dejaron de prestarse entre sí. El crédito se evaporó. Y la economía entró en caída libre. Fue la peor crisis desde la Gran Depresión. Y fue causada por exactamente las mismas dinámicas. Crédito barato, apalancamiento excesivo, especulación desenfrenada. Y banqueros centrales que mantuvieron las tasas de interés demasiado bajas durante demasiado tiempo. Pero esta vez, la respuesta fue diferente. En lugar de permitir que los bancos quebraran, los gobiernos los rescataron. Inyectaron billones de dólares en el sistema financiero. Los bancos centrales bajaron las tasas de interés a cero. Comenzaron a comprar activos masivamente. Y evitaron una depresión. Pero el costo fue enorme. La deuda gubernamental se disparó. Los bancos centrales expandieron sus balances a niveles sin precedentes. Y crearon una adicción al dinero fácil, que ahora es imposible de romper. Porque cada vez que intentan normalizar las políticas, los mercados entran en pánico. Cada vez que intentan subir las tasas, la economía se tambalea. Están atrapados en una trampa de su propia creación. Y aquí está la ironía. Las políticas que implementaron para evitar otra Gran Depresión están creando las condiciones para algo potencialmente peor. Porque han distorsionado los mercados tan profundamente que ya no reflejan la realidad económica. Los precios de los activos están inflados artificialmente. Las empresas zombies que deberían haber quebrado siguen operando gracias al crédito barato. La mala asignación de capital es masiva. Y cuando finalmente llegue el ajuste, será brutal. Porque cuanto más tiempo se pospone la corrección, más dolorosa será cuando finalmente llegue. Benjamin Strong enfrentó un dilema similar. Sabía que mantener las tasas bajas estaba alimentando la especulación. Sabía que se estaba formando una burbuja. Pero también sabía que subir las tasas causaría dolor inmediato. Causaría una recesión. Causaría quiebras. Causaría desempleo. Y políticamente era más fácil no hacer nada.
Era más fácil mantener la fiesta en marcha, esperar que de alguna manera la burbuja se desinflaría suavemente, que podría lograr un aterrizaje suave. Pero los aterrizajes suaves son raros. La mayoría de las veces, las burbujas no se desinflan, explotan. Y cuando explotan, el daño es catastrófico. Esta es la trampa en la que caen los banqueros centrales una y otra vez. Tienen un sesgo hacia la acción a corto plazo, hacia evitar el dolor inmediato, hacia patear la lata por el camino, porque el dolor inmediato es visible y políticamente costoso. Pero el dolor a largo plazo es abstracto y distante. Será problema de otra persona. Será responsabilidad del próximo presidente del Banco Central. Y así, generación tras generación de banqueros centrales hace lo mismo. Mantiene las tasas demasiado bajas. Imprime demasiado dinero. Construye burbujas. Y deja que sus sucesores limpien el desastre. Pero eventualmente el desastre se vuelve demasiado grande para limpiarlo. Eventualmente la deuda se vuelve tan grande que no puede ser pagada. La inflación se vuelve tan alta que no puede ser contenida. Los mercados se vuelven tan distorsionados que no pueden ser estabilizados. Y entonces el sistema colapsa. No porque alguien lo quiera, no porque alguien tome una decisión consciente de destruirlo, sino porque las matemáticas ya no funcionan, porque la realidad económica finalmente se impone sobre la manipulación financiera. Y cuando eso sucede, no hay rescate que sea lo suficientemente grande. No hay cantidad de impresión de dinero que pueda salvar el sistema. Porque el problema no es falta de liquidez, es insolvencia. Es el hecho de que se han hecho demasiadas promesas que no pueden cumplirse. De que se ha acumulado demasiada deuda que no puede pagarse. De que se ha creado demasiada riqueza ficticia que no está respaldada por producción real. En 1929, la riqueza ficticia estaba en el mercado de valores. Las acciones se habían desconectado de las ganancias subyacentes de las empresas. La gente estaba comprando acciones, no porque las empresas fueran rentables, sino porque esperaban venderlas a un precio más alto. Era un esquema de mayor tonto. Y cuando se acabaron los tontos dispuestos a comprar a precios aún más altos, el esquema colapsó. Hoy, la riqueza ficticia está en todas partes. Está en el mercado de valores, donde las valoraciones están en máximos históricos a pesar de que las ganancias corporativas son mediocres. Está en el mercado inmobiliario, donde los precios de las viviendas están fuera del alcance de la mayoría de los compradores. Está en el mercado de bonos, donde los inversores están prestando dinero a gobiernos insolventes a tasas de interés negativas. Está en el mercado de criptomonedas, donde activos digitales, sin valor intrínseco, se negocian por miles de millones. Es una burbuja de todo, y cuando explote, no habrá lugar seguro donde esconderse. Excepto, quizás, en activos reales. En cosas que tienen valor independientemente de lo que hagan los bancos centrales. Tierra, commodities, metales preciosos, habilidades, relaciones, comunidad. Estas son las cosas que tendrán valor cuando el sistema financiero colapse. Porque no pueden ser impresas. No pueden ser manipuladas. No pueden ser devaluadas con un golpe de tecla. Son reales. Y en un mundo de ilusiones financieras, lo real es lo único que importa. La historia de Benjamin Strong nos enseña que los individuos importan, que las decisiones individuales pueden tener consecuencias masivas, que un hombre, en el lugar correcto en el momento correcto, puede cambiar el curso de la historia. Pero también nos enseña algo más profundo. Nos enseña que los sistemas importan, que si el sistema está mal diseñado, incluso las personas bien intencionadas tomarán malas decisiones, que si los incentivos están desalineados,
incluso los individuos inteligentes cometerán errores. Y que si el poder está demasiado concentrado, incluso los líderes benevolentes causarán daño. Benjamin Strong no era un dictador, no era un tirano, era un servidor público que trató de hacer lo correcto. Pero operaba en un sistema que le daba demasiado poder y muy poca rendición de cuentas. Un sistema que le permitía manipular las tasas de interés de la economía más grande del mundo, basándose en su propio juicio. Un sistema que no tenía controles ni equilibrios efectivos. Un sistema que dependía de la sabiduría de un solo hombre. Y cuando ese hombre cometió un error, millones pagaron el precio. Hoy tenemos el mismo sistema. Tal vez es ligeramente más transparente. Tal vez hay un poco más de supervisión. Pero fundamentalmente, sigue siendo un sistema donde un pequeño grupo de personas no electas controla el suministro de dinero del mundo. Donde las decisiones que afectan a miles de millones se toman en reuniones a puerta cerrada. Donde los datos se manipulan para justificar políticas predeterminadas. Donde los errores se ocultan bajo capas de jerga técnica. Y donde las consecuencias siempre recaen sobre los que tienen menos poder para defenderse. Este sistema no es sostenible. No puede durar. Porque está construido sobre una contradicción fundamental. Promete estabilidad, pero crea inestabilidad. Promete prosperidad, pero crea desigualdad. Promete proteger el valor del dinero, pero constantemente lo destruye. Y eventualmente, la gente se dará cuenta de la contradicción. Se dará cuenta de que el emperador no tiene ropa, de que los bancos centrales no son omniscientes, de que no pueden controlar la economía, de que sus políticas están causando más daño que bien. Y cuando eso suceda, el sistema perderá su legitimidad. La gente dejará de confiar en la moneda, dejará de confiar en los bancos, dejará de confiar en las instituciones y buscará alternativas. Algunas de esas alternativas serán constructivas. Monedas digitales descentralizadas, sistemas de intercambio local, cooperativas de crédito, bancos comunitarios, formas de organización económica que devuelvan el poder a las personas. Pero otras alternativas serán destructivas. Extremismo político, autoritarismo, nacionalismo, proteccionismo. La historia nos muestra que cuando los sistemas económicos colapsan, las sociedades a menudo recurren a soluciones desesperadas. Y esas soluciones rara vez terminan bien. La Gran Depresión no solo causó sufrimiento económico, causó inestabilidad política. En Alemania llevó al ascenso de Hitler. En Italia fortaleció a Mussolini. En Japón empoderó a los militaristas. En España desencadenó una guerra civil. En toda Europa la democracia se tambaleó. Y finalmente el mundo se sumergió en la guerra más destructiva de la historia. 60 millones de personas murieron. Ciudades enteras fueron destruidas. El orden mundial fue completamente reconfigurado. Y todo puede rastrearse, al menos en parte, a las decisiones económicas tomadas en los años 20, a las políticas monetarias que crearon la burbuja, a la rigidez del patrón oro que amplificó la crisis, y a la negativa de los responsables de las políticas a actuar cuando todavía había tiempo. Hoy enfrentamos riesgos similares. El mundo está más polarizado que en cualquier momento desde los años 30. El nacionalismo está en aumento. La cooperación internacional se está desmoronando. Las tensiones geopolíticas están aumentando. Y todo esto está ocurriendo en el contexto de una crisis económica latente. Una crisis que aún no ha estallado completamente, pero que está burbujeando bajo la superficie. Una crisis de deuda. Una crisis de desigualdad. Una crisis de confianza. Y cuando finalmente estalle, las consecuencias políticas podrían ser tan graves como las consecuencias económicas. Porque cuando la gente pierde sus ahorros,
cuando pierde sus empleos, cuando pierde la esperanza de un futuro mejor, busca chivos expiatorios, busca a alguien a quien culpar. Y los demagogos están siempre listos para proporcionar respuestas simples a problemas complejos. Culpar a los inmigrantes, culpar a los extranjeros, culpar a las élites, culpar a los banqueros. Algunas de estas culpas están justificadas. Los banqueros sí tienen responsabilidad. Las élites sí han manipulado el sistema para su propio beneficio. Pero el peligro es cuando la ira justificada se convierte en violencia indiscriminada. Cuando la búsqueda de justicia se convierte en sed de venganza. Cuando el deseo de cambio se convierte en destrucción ciega. La historia de Benjamin Strong es una historia de advertencia. Pero también es una historia de esperanza. Porque nos muestra que las crisis no son inevitables. Son el resultado de decisiones humanas. Y si son el resultado de decisiones humanas, entonces pueden ser evitadas con mejores decisiones. Podemos elegir un sistema monetario diferente. Podemos elegir instituciones más responsables. Podemos elegir políticas que sirvan al bien común en lugar de a intereses especiales. Pero para hacer esas elecciones, primero debemos entender cómo funciona el sistema actual. Debemos entender cómo el dinero es creado, cómo las tasas de interés son manipuladas, cómo los bancos centrales operan y cómo nuestras vidas están afectadas por decisiones tomadas en salas de juntas distantes. Este conocimiento es poder. Es la diferencia entre ser una víctima del sistema y ser un participante activo en su transformación. Es la diferencia entre aceptar pasivamente lo que te dicen los expertos y cuestionar críticamente sus suposiciones. Es la diferencia entre confiar ciegamente en las instituciones y exigir que rindan cuentas. Y es la diferencia entre repetir los errores del pasado y construir un futuro mejor. Benjamin Strong murió hace casi un siglo, pero su legado vive. Vive en las instituciones que ayudó a construir. Vive en las políticas que implementó. Vive en las lecciones que su vida nos enseña. Y vive en las preguntas que su historia plantea. Preguntas sobre el poder, sobre la responsabilidad, sobre quién debe controlar el dinero y sobre qué tipo de sistema económico queremos. Estas preguntas son tan relevantes hoy como lo fueron en 1929. Tal vez más, porque hoy las apuestas son aún más altas. La economía global está más integrada. Los mercados financieros están más complejos. La deuda es más masiva. Y las herramientas disponibles para combatir una crisis son más limitadas. No podemos permitirnos cometer los mismos errores otra vez. No podemos permitirnos confiar ciegamente en que los banqueros centrales nos salvarán. Porque la historia nos muestra que no lo harán, o no pueden, o peor aún, que sus intentos de salvarnos solo empeorarán las cosas. En los últimos años de su vida, Benjamin Strong estaba enfermo y agotado. Había dedicado décadas a tratar de mantener unido el sistema monetario internacional. Había viajado incansablemente entre Nueva York y Londres. Había negociado con gobiernos y banqueros. Había lidiado con crisis tras crisis. Y al final fracasó. No porque fuera incompetente, no porque fuera corrupto, sino porque la tarea que se había propuesto era imposible. No se puede mantener indefinidamente un sistema fundamentalmente inestable. No se puede reconciliar indefinidamente objetivos contradictorios. No se puede servir a múltiples amos al mismo tiempo. Y no se puede controlar una economía compleja con unas pocas palancas monetarias. Esta es quizás la lección más importante de todas. La humildad. El reconocimiento de que hay límites a lo que la política monetaria puede lograr. De que los bancos centrales no son omnipotentes. De que no pueden resolver todos los problemas económicos.
de que no pueden crear prosperidad de la nada, de que no pueden eliminar los ciclos económicos, y de que sus intentos de hacerlo a menudo causan más daño que bien. Los banqueros centrales modernos necesitan aprender esta lección, necesitan reconocer los límites de su poder, necesitan dejar de pretender que tienen todas las respuestas, y necesitan dejar de implementar políticas cada vez más extremas en un intento desesperado de controlar lo incontrolable. Pero para que eso suceda, necesitamos un cambio cultural. Necesitamos dejar de tratar a los presidentes de los bancos centrales como héroes o salvadores. Necesitamos dejar de esperar que resuelvan todos nuestros problemas económicos. Necesitamos reconocer que la prosperidad real viene del trabajo, de la innovación, de la producción, no de la manipulación monetaria. Y necesitamos construir instituciones que reflejen esta comprensión. Instituciones que sean transparentes, que sean responsables, que tengan mandatos claros y limitados, y que operen bajo reglas establecidas en lugar de discreción ilimitada. El patrón oro, con todas sus fallas, al menos imponía una regla. Los bancos centrales no podían imprimir dinero indefinidamente. Estaban limitados por la cantidad de oro en sus bóvedas. Esta regla era rígida. A veces era dolorosa, pero proporcionaba disciplina, proporcionaba previsibilidad y proporcionaba un ancla para las expectativas. Cuando se abandonó el patrón oro, esa ancla desapareció. Los bancos centrales obtuvieron discreción ilimitada y han abusado de esa discreción una y otra vez. No porque sean malvados, sino porque los incentivos los empujan en esa dirección. Porque la presión política siempre favorece el dinero, fácil, a corto plazo, sobre la disciplina a largo plazo. Necesitamos encontrar una nueva ancla. Tal vez no sea el oro. Tal vez sea una regla monetaria basada en algoritmos. Tal vez sea un límite constitucional sobre el crecimiento de la oferta monetaria. Tal vez sea un sistema de monedas competitivas donde las personas puedan elegir qué dinero usar. No sabemos exactamente cuál es la respuesta, pero sabemos que el sistema actual no funciona. Y sabemos que necesitamos algo diferente, algo que imponga disciplina, algo que limite el poder de los bancos centrales, algo que proteja el valor del dinero de las personas comunes. La historia de cómo un solo hombre desencadenó la Gran Depresión es, en última instancia, una historia sobre las consecuencias no intencionadas. Benjamin Strong no quería causar una depresión. Quería prevenir una. Quería estabilizar el sistema internacional. Quería ayudar a su amigo Montagu Norman. Quería hacer lo correcto. Pero sus acciones tuvieron el efecto opuesto. Porque el mundo económico es complejo. Porque las intervenciones en un lugar tienen repercusiones en otros lugares. Porque las soluciones a corto plazo crean problemas a largo plazo. Y porque incluso las personas más inteligentes y bien intencionadas no pueden prever todas las consecuencias de sus acciones. Esta es la razón fundamental por la cual debemos ser escépticos del poder centralizado. No porque las personas en el poder sean necesariamente malas, sino porque incluso las buenas personas cometerán errores cuando tienen demasiado poder. Porque el conocimiento necesario para planificar una economía está disperso entre millones de personas. Ningún comité, por más inteligente que sea, puede tener toda esa información. Ningún grupo de expertos puede anticipar todas las consecuencias de sus políticas. Y ningún banco central puede ajustar con precisión una economía de billones de dólares con unas pocas tasas de interés. Los mercados libres, con todas sus imperfecciones, al menos distribuyen el poder de tomar decisiones. Permiten que millones de personas tomen decisiones basadas en su propio conocimiento local. Permiten la experimentación, permiten el fracaso y permiten el aprendizaje. Cuando un empresario toma una mala decisión,
él paga el precio. Cuando un banco central toma una mala decisión, todos pagamos el precio. Esta asimetría es peligrosa. Crea riesgo moral. Incentiva la toma de riesgos excesivos. Y garantiza que los errores serán más grandes y más costosos. Benjamin Strong pagó un precio personal por sus decisiones. Su salud se deterioró bajo el estrés de su trabajo. Murió joven. Pero ese precio fue pequeño, comparado con el precio pagado por los millones que perdieron todo en la Gran Depresión. Los que perdieron sus ahorros. Los que perdieron sus empleos. Los que perdieron sus hogares. Los que perdieron la esperanza. Los que se suicidaron en desesperación. Los que vieron a sus hijos pasar hambre. Los que vivieron en la miseria durante años. Ellos pagaron el precio real y no tuvieron voz en las decisiones que determinaron su destino. Esta es la injusticia fundamental de nuestro sistema monetario. Las decisiones son tomadas por unos pocos, pero las consecuencias son soportadas por muchos. Los beneficios están concentrados, pero los costos están dispersos. Los que están cerca del grifo del dinero se enriquecen. Los que están lejos se empobrecen. Y el sistema se presenta como técnico, neutral, científico, como si fuera una ley de la naturaleza en lugar de una construcción humana que sirve a intereses específicos. Pero no es una ley de la naturaleza. Es una elección que podemos cambiar. Podemos elegir un sistema diferente. Podemos elegir instituciones diferentes. Podemos elegir reglas diferentes. Pero primero, debemos entender el sistema actual. Debemos entender su historia. Debemos entender cómo llegamos aquí. Y debemos entender las fuerzas e intereses que lo mantienen en su lugar. Solo entonces podremos cambiarlo. La Gran Depresión cambió el mundo. Cambió la forma en que pensamos sobre el gobierno. Cambió la forma en que pensamos sobre la economía. Cambió la forma en que pensamos sobre el dinero. Llevó a la creación del estado de bienestar moderno. Llevó a la aceptación de la intervención gubernamental en la economía. Llevó al abandono del patrón oro. Y llevó a la era de los bancos centrales poderosos que tenemos hoy. En ese sentido, Benjamin Strong no solo desencadenó la Gran Depresión, desencadenó el mundo moderno. Para bien o para mal, vivimos en el mundo que sus decisiones ayudaron a crear. Y ahora, casi un siglo después, ese mundo está llegando a su fin. El sistema que surgió de las cenizas de la Gran Depresión está colapsando. El consenso keynesiano se está desmoronando. La confianza en los bancos centrales se está erosionando. La fe en el dinero fiduciario se está debilitando. Y estamos entrando en un periodo de incertidumbre y transformación. No sabemos qué vendrá después, pero sabemos que será diferente. Y tenemos la oportunidad de influir en esa transformación, de asegurarnos de que el próximo sistema sea mejor que el actual, que sea más justo, que sea más transparente, que sea más responsable, y que sirva a las personas en lugar de a los bancos. Pero esa oportunidad solo existe si estamos informados, si entendemos la historia, si aprendemos las lecciones, y si nos negamos a repetir los errores del pasado. La historia de Benjamin Strong es una de esas lecciones. Es un recordatorio de que las decisiones monetarias tienen consecuencias, de que el poder concentrado es peligroso, de que las buenas intenciones no son suficientes, y de que debemos ser eternamente vigilantes sobre quién controla nuestro dinero y cómo lo usa. En octubre de 1929, el mundo cambió. En cuestión de semanas, la riqueza acumulada durante años se evaporó. En cuestión de meses, millones de personas cayeron en la pobreza. En cuestión de años, el orden mundial se desintegró. Y todo comenzó con una decisión tomada en una oficina en Nueva York 2 años antes.
una decisión de bajar las tasas de interés, una decisión aparentemente técnica, una decisión que parecía razonable en ese momento, pero una decisión que tuvo consecuencias catastróficas. Hoy, decisiones similares se están tomando. En Washington, en Frankfurt, en Tokio, en Beijing. Banqueros centrales están manipulando tasas de interés. Están imprimiendo dinero. Están comprando activos. Están construyendo burbujas. Y están convencidos de que esta vez es diferente. De que han aprendido las lecciones de la historia. De que tienen las herramientas para evitar otra crisis. Pero la historia sugiere lo contrario. Sugiere que cada generación comete los mismos errores. Que cada generación cree que es más inteligente que la anterior. Y que cada generación paga el precio de su arrogancia. No tenemos que repetir este ciclo. Podemos romperlo, pero solo si estamos dispuestos a cuestionar las narrativas oficiales, a desafiar la sabiduría convencional, a exigir transparencia y rendición de cuentas, y a construir alternativas al sistema actual. El tiempo se está agotando, la burbuja se está inflando, la deuda se está acumulando, y las tensiones se están intensificando. Cuando finalmente explote, será demasiado tarde para prepararse, será demasiado tarde para protegerse, y será demasiado tarde para cambiar el sistema. Pero ahora, en este momento, todavía hay tiempo. Tiempo para aprender, tiempo para prepararse, tiempo para actuar. La pregunta es si lo aprovecharemos, o si, como las generaciones anteriores, ignoraremos las señales de advertencia hasta que sea demasiado tarde. La historia nos ha dado la respuesta. Nos ha mostrado exactamente lo que sucede cuando un solo hombre, con demasiado poder y muy poca supervisión, toma decisiones que afectan a millones. Nos ha mostrado las consecuencias del dinero fácil. Nos ha mostrado los peligros de las burbujas especulativas. Y nos ha mostrado el precio del fracaso. Benjamin Strong desencadenó la Gran Depresión. No intencionalmente, no maliciosamente, pero definitivamente. Sus decisiones, tomadas con las mejores intenciones, llevaron al colapso económico más devastador de la historia moderna. Y hoy, sus sucesores están siguiendo el mismo camino. Están cometiendo los mismos errores. Están construyendo las mismas burbujas. Y están preparando el escenario para la misma catástrofe. La única diferencia es la escala. Esta vez será más grande. Esta vez será global. Y esta vez, las consecuencias podrían ser aún más graves. Esta es la historia de cómo un solo hombre desencadenó la Gran Depresión. Pero también es la historia de cómo podríamos evitar la próxima. Si estamos dispuestos a aprender, si estamos dispuestos a actuar, y si estamos dispuestos a exigir un sistema mejor. El poder está en nuestras manos. La pregunta es si tendremos el coraje de usarlo. El legado de Benjamin Strong no es solo histórico, es profundamente actual. Porque el sistema que él ayudó a construir, el sistema de bancos centrales con poder discrecional para manipular el dinero, sigue siendo el sistema bajo el cual vivimos hoy. Y ese sistema está mostrando las mismas grietas que mostró en 1929. Las mismas señales de advertencia están parpadeando. Las mismas dinámicas están en juego. Y las mismas fuerzas que llevaron al colapso entonces están acumulándose ahora. La diferencia crucial es que ahora tenemos la ventaja del conocimiento histórico. Sabemos lo que sucedió. Sabemos por qué sucedió. Y sabemos cuáles fueron las consecuencias. No tenemos excusa para la ignorancia. No podemos decir que nadie nos advirtió. La historia nos ha advertido. Los datos nos han advertido. Y la lógica económica básica nos ha advertido. Pero la pregunta es si escucharemos, si actuaremos.
O si, como tantas generaciones antes que nosotros, nos convenceremos de que esta vez es diferente. Porque esa es siempre la ilusión, que esta vez es diferente, que hemos aprendido las lecciones, que somos más inteligentes, que tenemos mejores herramientas, que podemos controlar lo que nuestros predecesores no pudieron controlar. Pero la verdad es que la naturaleza humana no cambia, la codicia no cambia, el miedo no cambia, y las leyes económicas fundamentales no cambian. No puedes crear riqueza imprimiendo dinero. No puedes eliminar el riesgo con regulación. Y no puedes mantener una burbuja inflada para siempre. En algún momento, la realidad se impone. En algún momento, las matemáticas dejan de funcionar. En algún momento, la confianza se rompe. Y cuando eso sucede, el colapso es rápido y brutal. En 1929, tomó solo días para que el mercado perdiera la mitad de su valor. Tomó solo meses para que miles de bancos quebraran. Y tomó solo años para que la economía mundial se desintegrara. La velocidad del colapso siempre sorprende a la gente, porque durante años todo parece estar bien. Los precios suben, los mercados están tranquilos, los expertos aseguran que todo está bajo control. Y luego, de repente, todo se desmorona. Estamos viviendo en ese período de calma antes de la tormenta. Los mercados están en máximos históricos. Los bancos centrales aseguran que tienen todo bajo control. Los políticos prometen prosperidad continua. Pero bajo la superficie, las tensiones se están acumulando. La deuda está alcanzando niveles insostenibles. La desigualdad está generando resentimiento social. Las tensiones geopolíticas están aumentando. Y la confianza en las instituciones está erosionándose. Todos los ingredientes para una crisis están presentes. Solo falta el catalizador. Ese catalizador podría ser cualquier cosa. Podría ser un aumento repentino de la inflación que fuerce a los bancos centrales a subir las tasas bruscamente. Podría ser la quiebra de un banco importante que desencadene un contagio financiero. Podría ser un conflicto geopolítico que interrumpa el comercio global. Podría ser una crisis de deuda soberana en un país importante. O podría ser algo completamente inesperado, algo que nadie está considerando. La historia nos enseña que los catalizadores de las crisis rara vez son los que los expertos predicen. Son los riesgos que nadie está vigilando los que terminan siendo fatales. Pero independientemente de cuál sea el catalizador específico, la causa subyacente será la misma. Será el resultado de décadas de manipulación monetaria, de tasas de interés artificialmente bajas, de impresión excesiva de dinero, de rescates que crearon riesgo moral, de regulaciones que distorsionaron los mercados, y de la creencia arrogante de que los bancos centrales pueden controlar la economía. Benjamin Strong creía lo mismo. Creía que podía ajustar con precisión la economía manipulando las tasas de interés. Creía que podía ayudar a Gran Bretaña sin dañar a Estados Unidos. Creía que podía mantener la burbuja bajo control. Estaba equivocado en todo. Y sus errores costaron millones de empleos, billones de dólares en riqueza destruida y finalmente contribuyeron a una guerra mundial. Los banqueros centrales de hoy están cometiendo exactamente los mismos errores. Están operando con la misma arrogancia. Están tomando las mismas decisiones. Y están preparando las mismas consecuencias. La única pregunta es cuándo llegarán esas consecuencias y qué tan graves serán. Pero que llegarán es casi una certeza, porque las burbujas siempre explotan. Las deudas insostenibles siempre terminan en crisis, y los sistemas basados en la manipulación y el engaño siempre colapsan eventualmente. Cuando ese colapso llegue, habrá dos tipos de personas. Estarán aquellos que fueron sorprendidos,
que creyeron en las promesas de los expertos, que mantuvieron sus ahorros en instrumentos que dependían de la estabilidad del sistema financiero, que confiaron en que el gobierno los protegería. Estas personas perderán todo, como perdieron en 1929. Y luego estarán aquellos que se prepararon, que entendieron los riesgos, que diversificaron hacia activos reales, que construyeron resiliencia, que no confiaron ciegamente en el sistema. Estas personas no solo sobrevivirán, sino que prosperarán en el nuevo orden que emerja después del colapso. La historia nos enseña que las grandes crisis también son grandes oportunidades. Son momentos de reinicio, momentos cuando los viejos sistemas son barridos y nuevos sistemas pueden ser construidos. Después de la Gran Depresión, el mundo fue completamente reorganizado. Se crearon nuevas instituciones, se establecieron nuevas reglas, se implementaron nuevas políticas. Algunas de esas fueron positivas. El seguro de depósitos protegió a los ahorradores. La regulación financiera redujo algunos riesgos sistémicos. Las redes de seguridad social proporcionaron un colchón básico. Pero otras fueron negativas. El abandono del patrón oro eliminó las restricciones sobre la impresión de dinero. El crecimiento del gobierno creó nuevas formas de corrupción. Y la centralización del poder monetario sembró las semillas de las crisis futuras. La próxima crisis será otro momento de reinicio. Otro momento cuando todo está sobre la mesa. Cuando las viejas certezas han sido destruidas y nuevas posibilidades emergen. Y lo que surja de ese caos dependerá de quién esté preparado, de quién tenga las ideas, de quién tenga los recursos y de quién tenga la voluntad de construir algo mejor. Si dejamos que los mismos intereses que causaron la crisis diseñen la solución, obtendremos más de lo mismo, más centralización, más manipulación, más transferencia de riqueza de abajo hacia arriba. Pero si hay suficientes personas que entienden lo que salió mal y están preparadas para proponer alternativas, entonces tal vez, solo tal vez, podamos construir algo mejor. Esas alternativas ya existen. Están siendo desarrolladas en los márgenes del sistema actual. Monedas digitales descentralizadas que no pueden ser manipuladas por bancos centrales. Sistemas de intercambio peer-to-peer que no requieren intermediarios bancarios. Modelos de organización económica que distribuyen el poder en lugar de concentrarlo. Tecnologías que hacen posible la transparencia y la rendición de cuentas. Estas innovaciones no son perfectas. Tienen sus propios riesgos y limitaciones. Pero representan posibilidades. Representan intentos de construir sistemas monetarios que sirvan a las personas en lugar de a las élites. Benjamin Strong no tenía estas alternativas. Operaba en un mundo donde el patrón oro era el único sistema monetario conocido, donde los bancos centrales eran una innovación nueva y experimental, donde no había precedentes históricos para guiarlo. Hizo lo mejor que pudo con las herramientas que tenía. Pero sus herramientas eran inadecuadas. Y sus suposiciones eran erróneas. Nosotros no tenemos esa excusa. Tenemos un siglo de experiencia para aprender. Tenemos datos históricos abundantes. Tenemos teorías económicas desarrolladas. Y tenemos tecnologías que hacen posibles soluciones que antes eran inimaginables. Lo que no tenemos es tiempo ilimitado. La ventana de oportunidad para prepararse está cerrándose. Cada mes que pasa, la burbuja se infla más. Cada trimestre que pasa, la deuda crece más. Cada año que pasa, el sistema se vuelve más frágil. Y cuando finalmente colapse, será demasiado tarde para actuar. Será demasiado tarde para trasladar tus ahorros a activos seguros. Será demasiado tarde para construir resiliencia.
y será demasiado tarde para influir en lo que viene después. El momento de actuar es ahora, mientras todavía hay opciones, mientras todavía hay tiempo, mientras todavía hay oportunidad. La historia de Benjamin Strong es una advertencia, pero también es una llamada a la acción. Nos muestra el poder que tienen los individuos para cambiar el curso de la historia. Strong era un solo hombre, pero sus decisiones afectaron a millones. Tú también eres un solo individuo, pero tus decisiones importan. Tus elecciones sobre dónde poner tu dinero importan. Tus elecciones sobre qué sistema apoyar importan. Y tus elecciones sobre cómo prepararte para el futuro importan. Multiplicadas por millones de personas tomando decisiones similares, esas elecciones individuales pueden cambiar el mundo. En 1929, la mayoría de la gente no vio venir la crisis. Confiaron en los expertos, creyeron en el sistema y pagaron un precio terrible. Hoy no tienes que ser una de esas personas. Tienes acceso a información que ellos no tenían. Tienes opciones que ellos no tenían. Y tienes la oportunidad de aprender de su experiencia. La pregunta es si aprovecharás esa oportunidad. Si tomarás las decisiones difíciles ahora para evitar consecuencias devastadoras después. O si, como tantos antes que tú, esperarás hasta que sea demasiado tarde. Benjamin Strong desencadenó la Gran Depresión. Un solo hombre. Una serie de decisiones. Consecuencias catastróficas. Esa es la historia. Pero la lección es más profunda. La lección es que el dinero es poder, que quien controla el dinero controla el destino de naciones, y que ese poder debe ser vigilado, cuestionado y limitado constantemente. Porque cuando se concentra demasiado poder en muy pocas manos, inevitablemente será abusado. No por malicia necesariamente, sino por error, por arrogancia, por la imposibilidad de que cualquier grupo pequeño de personas pueda tener el conocimiento y la sabiduría para dirigir una economía completa. El sistema actual está fallando. Las señales están por todas partes. Y la historia nos dice exactamente cómo terminará. La única pregunta es si estaremos preparados cuando llegue ese final. Si habremos aprendido las lecciones, si habremos tomado las precauciones necesarias. Y si estaremos listos para construir algo mejor de las ruinas. Esa es tu responsabilidad. No la de los banqueros centrales, no la de los políticos, no la de los expertos, la tuya. Porque al final, tu futuro financiero, tu seguridad económica y tu bienestar dependen de las decisiones que tomes hoy. No de las promesas que te hagan otros. La Gran Depresión comenzó en octubre de 1929. Pero sus causas se sembraron años antes. En decisiones que parecían razonables en ese momento. En políticas que fueron presentadas como prudentes y necesarias. En manipulaciones monetarias que fueron justificadas como ayuda internacional. Y en una burbuja que todos sabían que existía, pero que nadie quería pinchar. Hoy, estamos en exactamente la misma posición. Las causas de la próxima crisis ya han sido sembradas. Las decisiones ya han sido tomadas. La burbuja ya está inflada. Solo estamos esperando el momento del colapso. Pero a diferencia de 1929, tú sabes lo que viene. Tienes esta historia. Tienes este conocimiento. Tienes esta advertencia. Lo que hagas con ella depende completamente de ti. Puedes ignorarla. Puedes esperar que esta vez sea diferente. Puedes confiar en que alguien más te salvará. O puedes actuar. Puedes prepararte. Puedes protegerte. Y puedes ser parte de la solución en lugar de parte del problema. La elección es tuya. Pero elige sabiamente, porque la historia no perdona a quienes ignoran sus lecciones. Y el precio de la ignorancia, como millones descubrieron en 1929, puede ser devastador.